Les decía, Claude Lévi-Strauss, pues no tiene que ver con los jeans Levi. Esta es una foto de Lévi-Strauss en Bruselas, 1908, comienzos del siglo pasado, París. Muere en el 2009. Antropólogo, estudió tribus, África y en otros países. Le interesaba entender las estructuras sociales que daban lugar a comportamientos culturales. Pero metodológicamente empezó a utilizar herramientas atípicas para la época de los investigadores. Una de ellas era cámaras. Es decir, filmaba y además proyectaba. La historia que contó está registrada en un artículo que publicó. En esa historia cuenta lo siguiente: en algún momento, estudiando alguna de estas tribus, se dio cuenta que había un problema de salubridad complicado y decidió intervenir. Algo que en principio un antropólogo no hace, pero él decidió intervenir esa cultura. Intervenir quería decir enseñarles a construir un pozo séptico. Entonces, como no conocía el lenguaje y los aborígenes o los indígenas no tenían un lenguaje escrito, entonces se le ocurrió usar una película. Y en la película se filmó él mismo. En un tablero iba dibujando cómo construir un pozo séptico, de la manera más didáctica que él pensó. Dibujos, flechas, nada de letras, ¿no? Flechas, dibujos, ¿no? Imagínense lo que dibujó ahí para mostrar un pozo séptico. Después de eso, entonces reunió en La Maloca a toda la tribu y les presentó la película, y a través de un intérprete que más o menos conocía algo del lenguaje, les preguntó ¿qué entendieron? Nada. Entonces insistió: ¿qué vieron ahí? Nada. Él insistía al traductor: insístale, ¿qué vieron? Finalmente por allá alguien levantó la mano, según narra Lévi-Strauss, levantó la mano y le preguntó: bueno, ¿qué vio? Y el señor dijo: una gallina. Entonces Strauss dijo: ¿qué? Repítame. Una gallina. ¿Una gallina? ¿Qué vio en lo que mostré? Una gallina. Y todos dijeron: sí, una gallina. Entonces lo que narra Strauss es que, bueno, él se fue a su habitación, pues su habitación de su tienda, y se puso a ver el video una y otra vez. Y después de verlo varias veces, efectivamente se dio cuenta que cuando él estaba mostrando los dibujos, en algún momento pasaba por detrás una gallina. Y él seguía mostrando y después pasaba la gallina otra vez. A lo que me parece genial de este hombre, genial, es que no solo cuenta la historia, sino al final dice: vea, les escribo lo que él escribe. Uno de los libros de él dice esto y lo plantea como hipótesis. El uso del lenguaje escrito influye en nuestra capacidad de observación. Y uno dice: ¿de dónde saca semejante hipótesis de una historia como la que les acabo de contar? O sea, el uso del lenguaje escrito influye en nuestra capacidad de observación. Recuerden que la tribu no tenía lenguaje escrito. No tenía lenguaje escrito. Lo que explica después Lévi-Strauss es que se dio cuenta en ese momento que cuando nosotros aprendemos un lenguaje, a escribir y a leer, no solo aprendemos a escribir y a leer, sino aprendemos una forma particular de observar. Una forma particular de observar. Porque fíjense que aquí, cuando nosotros leemos ya una historia fíjense que hay un proceso que es muy complejo. Y el proceso es que estamos distinguiendo esto, que no es más que un trazo que está así, pero que para nosotros es algo que llamamos una letra, que es una U,
pero que está asociado con otras dos que son dos trazos completamente arbitrarios, este y el otro, pero que unidos así e integrados de esta manera tienen un significado que nosotros la escribimos, un número, una, pero además la separamos de otra que está acá y a su vez de esta que está acá y además esto que está acá. Esa es una manera muy particular de observar. Esa conexión me parece genial. Recordemos eso. El uso del lenguaje escrito influye en nuestra capacidad de observación. Eso quiere decir que la forma de observar de estas personas era distinta a la forma de observar de él. Cuando Levi Strauss mostraba lo que mostraba, él observaba lo que observaba. Lo que observaron, lo que estaban ahí, no era nada de lo que estaba dibujando Strauss. Observaban lo que observaban, que era la gallina. Si ustedes quieren, vamos, para hacer más clara la diferencia, es como si los dibujos que dibujó Strauss se los mostrase a un chimpancé. O sea, el chimpancé, diríamos, ve los dibujos. Ve como definimos acá, en el sentido de que la onda electromagnética que se refleja en los dibujos impacta en el mecanismo visual del chimpancé, igualito, y genera una interacción que son estímulos que van al sistema nervioso del chimpancé. Eso pasa, pero para el chimpancé la interpretación de eso que está ahí es muy distinta de lo que pasa en Levi Strauss. El equivalente sería el ver de los aborígenes. No es que sean ciegos, no es que no vean, pero la observación es muy distinta. Es muy distinta. Esto se puede generalizar un poco más a través de utilizar estereogramas. ¿Alguien ha usado un estereograma antes? Una estructura. Sí, tal vez los estereogramas se pusieron muy de moda en los 80s. Y entre otras surgen de una pregunta de si es posible observar 3 dimensiones en un plano. ¿Es posible observar 3 dimensiones en un plano? Y fíjense que no estoy hablando de perspectiva, estoy hablando de 3 dimensiones en un plano. Pues la respuesta que uno diría así de primera vista es no. En un plano solo hay 2. No hay forma de observar 3 en un plano. Pero sí es posible. Y una manera de verlo son estos estereogramas. Este es un ejemplo de un estereograma. Este que está ahí. Si yo les digo, díganme qué observan, pues de primera mano, probablemente ustedes me digan, bueno, pelotas de tenis. Pero fíjense que al hacer la distinción de pelotas de tenis están haciendo estas distinciones. Individualmente lo que está acá. Sin embargo, es posible observar lo que están ahí de cierta forma, como dice Marta Lucía, en donde lo que observan es otra cosa. De hecho, lo que podrían observar ahí es un beisbolista que está en esta posición a punto de pegarle con un bate a la pelota. E independientemente de qué explicación le demos, el punto es si ustedes pueden observar o no lo que estoy diciendo. Esa figura que estoy diciendo sale de aquí. No es que esté detrás, sale del muro. O sea, ustedes ven la tercera dimensión. Repito la pregunta que decía, ¿algunos de ustedes han visto estereogramas? Marta Lucía, ¿sí? ¿Y qué observas tú? Y sale como una tercera dimensión. Ahora, dependiendo de la técnica que ustedes usen, ustedes pueden ver lo opuesto. Ustedes pueden observar que la figura se mete. Y depende de la técnica que usen. Hay diversas técnicas para hacerlo. ¿Qué técnica usas tú? El quedarme mirando en un solo punto y lo visualizo. Esa es una forma. ¿Qué otra? ¿Alguien usa otra técnica? O mirar como visco. Por ejemplo, ponen la figura muy cerca, hasta ven como visco y luego empiezan a alejarla, pero sin dejar de ver visco. Esa es una manera. Otra es ponerla bajo un vidrio y verla como de reflejo. Ahora, lo interesante de todas estas técnicas, y hay varias, ¿no? Aquí yo escribí varias técnicas. Aquí hay instrucciones para ver un estereograma. Ponga la ficha 5 centímetros de su nariz, la figura parecerá borrosa.
Deje que sus ojos se acostumbren durante unos segundos al desenfoque, sin cambiar el foco de sus ojos, aleje lentamente el afiche. Cuando sus brazos estén semiestirados, empezará a sentir que la figura cambia y emergerá a la tercera dimensión. Esta es otra. Relájese, importante relajarse. Esta es otra. Relájese. Aquí hay varias direcciones en internet en donde se pueden entrar y ver un montón de estereogramas. Hay incluso hoy en día programas de computador que les permiten construir sus propios estereogramas. Uno puede armar los estereogramas que uno quiera. Hay algo particular común a todas las técnicas para ver estereogramas. Y es que para poder observar la tercera dimensión en el plano es necesario desenfocar la figura. Ahora eso es crucial en lo que estoy queriendo decir, porque cuando nosotros aprendemos a observar culturalmente desde pequeñitos, nos enseñan que para observar algo tenemos que enfocar lo que queremos observar. Cuando yo les decía, ¿qué observan acá? Automáticamente todos vamos a enfocar nuestra visión en esto que les estoy diciendo. Cuando al pequeñito le dicen mire eso, el niño mira ahí y está enfocando la mirada en aquello que quiere observar. Mientras que acá en los estereogramas, lo primero que debemos hacer es desenfocar la mirada. Entonces, si yo quiero observar lo que está ahí, tengo que desenfocar el ojo de donde quiero ver. Es decir, tengo que hacer algo distinto a lo que nos enseñaron desde pequeños. Por eso es tan difícil observar estereogramas, porque automáticamente uno tiende a enfocar el plano. Y lo que hay que hacer es desenfocar el plano. Si el plano está acá, el foco de ustedes tiene que estar o después del plano o antes del plano. Si el foco está en el plano, nunca van a ver la tercera dimensión. Si el foco está acá, ustedes van a ver la figura yéndose hacia allá. Si el foco está acá, ustedes ven la figura emergiendo. Ver visco es una manera de desenfocar. Pero fíjense que si es posible, y probablemente con algún tiempo quienes no lo han hecho, ¿quién no ha visto hasta ahora estereogramas? ¿Tú has visto? Yo nunca he podido. Levante la mano, ¿quién no ha visto? Muy bien. La buena noticia es que no tienen que ir a un psicólogo, no tienen que ir a... O sea, no hay un problema psicológico porque no puedan verlo, es un problema de práctica. O sea, con suficientemente tiempo y relájense. Ustedes perfectamente pueden aprender a desenfocar y va a ser una maravilla porque van a empezar a ver algo que antes no veían. Es decir, van a aprender a observar una tercera dimensión en un plano. Aprender a observar. Esa es la conexión con la frase hipotética de Levi Strauss. De Levi Strauss. ¿Qué es esta primera conclusión de lo que quiero decir hasta ahora? Aprendemos a observar. Aprendemos a observar. Recuerden que observar es ver e interpretar. Aquí lo que estoy diciendo es que aprendemos a observar. El observar es un proceso que se aprende. Un ejemplo en el que podemos aprender a observar de manera distinta son los estereogramas. Levi Strauss decía que al aprender un lenguaje escrito aprendemos a observar de cierta forma. No solo aprendemos el lenguaje. Si vamos a los otros ámbitos, por ejemplo escuchar, pues podría de manera similar entender escuchar como oír e interpretar, donde el oír es la interacción física y el interpretar es la operación biológica. Escuchar sería oír e interpretar. ¿Aprenderemos a escuchar? Fíjense las implicaciones de lo que están diciendo. Si aprendemos a escuchar, eso quiere decir que muy seguramente todos aprendemos a escuchar diferente. A escuchar diferente. Vean un ejemplo de eso. En una conferencia de los 70s, Suiza, un conferencista que hablaba de temas no propiamente lo que estoy diciendo ahora, les planteó a la audiencia que estaba ahí, 100 personas, el siguiente ejercicio, que se lo planteo a ustedes ahora. En una hoja de papel,
rápidamente, es en 20 segundos, dibujen lo que está ahí o lo que escuchan. Y lo que escuchan es lo que voy a leer. El niño golpeó la pelota. El niño golpeó la pelota. Lo que les pido es que en 20 segundos dibujen lo que escucharon. El niño golpeó la pelota. Dibujen lo que escucharon. 20 segundos. No es una obra artística, no vamos a concursar. ¿Listo? ¿Terminaron? Diego, ¿qué dibujaste? Pues es una pelota de fútbol. Dibujaste una pelota de fútbol. El niño está feliz porque la golpeó. ¿Cómo la golpeó? Con el pie. La pateó con el pie. ¿Listo? ¿Alguien dibujó otra cosa? Eleonora. La pelota, pero con un pum. ¿La pelota es de qué? Aquí pinté la misma pelota de ahora. O sea, de tenis. ¿Y la golpeó con qué? No la puse como era para que. ¿Qué escuchaste? Creo que escuché es un pum. O sea que la pelota está ya yéndose. Muy bien. ¿Alguien más escuchó o dibujó algo diferente? Un niño con un bate de béisbol dándole a la bola de béisbol. La pelota es de béisbol y el golpe es con un bate de béisbol. Laura. Yo puse una pelota contra la pared y con unas rayitas para significar que había... Algo que ya pasó, está en pasado, luego Y el niño con una flechita en el pie. la flechita del pie, o sea que pateó seguramente. O sea, probablemente la pelota sea de fútbol. ¿Algo diferente? Va corriendo y se cae encima de la pelota. ¿La pelota es de qué? La pelota es de jugar de caucho. Pelotas de caucho. Podemos dibujar cualquier cosa de estas. Ahora, fíjense que en principio lo que yo leí fue lo mismo. En principio lo que leí fue lo mismo. El niño golpeó la pelota. Sin embargo, el escuchar de cada uno, pues escucha lo que escucha en ese momento. Y si dibujaran lo que les dije que escucharon, probablemente haya diferencias. Fíjense que en el caso de una audiencia como esta, en donde hay ciertos patrones culturales que son comunes, es muy probable que la pelota sea de fútbol, porque es el deporte más común acá. Pero este ejercicio, les decía, ocurrió en Suiza, en donde la variedad de deportes de los asistentes, que eran de toda Europa y América, es muy variada. Entonces, no necesariamente cuando ustedes escuchan pelota, lo que le viene a su cabeza en ese momento es fútbol. Puede ser béisbol, puede ser tenis, puede ser... Y eso depende del contexto cultural nuevamente en el que esa persona ha evolucionado. En ningún momento yo le estoy diciendo pelota de fútbol, pero la interpretación va a ser automática. Dime, Jaime. Sí, estaba pensando que tiene que ver también con la formación misma de la que se le dan instrucciones. No solamente el contexto... ¿La formación de qué, perdón? La formación misma de la que se le da la instrucción. Claro, que es lo que aquí yo he llamado la cultura, perdón, aquí lo llamé la historia. Entonces, esa historia incluye lo que yo estudié, en dónde vivo, cuál es mi deporte, etcétera, etcétera. En tu caso probablemente asocies pelota con básquetbol. Yo la asocié con la que acabamos de ver porque la acababa de ver. Porque la acabaste de ver. Pero nuevamente el punto es, el escuchar es distinto. ¿Cómo ladra un perro? Echado. Y si le digo a que los hermanos, bueno, después de que se pare o estando echado, si te digo, replica el sonido que escuchas de cómo ladra un perro, ¿qué dirías? ¿Cómo? Guau, guau. Fíjense que aquello que para nosotros es obvio, natural, evidente, no lo es si yo cambio cultura. Para mí esto fue evidente en Inglaterra nuevamente, cuando trabajaba en estos temas, en una reunión con un compañero coreano. Era compañero del doctorado. Y estábamos Q, su nombre, la esposa, Yu, Jun-in, mi esposa y yo. Y en algún momento de la conversación surgió el tema de los perros.
Y conversando, Silvia dijo, no, es que mi perro, todo esto en inglés, ¿no? Porque nosotros no hablamos coreano, ellos no hablan castellano, en inglés. Y mi esposa dijo, bueno, es que nuestro perro en la casa es muy escandaloso. Entonces la esposa del coreano dijo, ¿y por qué? Y dijo, no, es que hace guau, guau, guau todo el tiempo. Y le dijo, ¿cómo hace tu perro? Guau, guau, guau. ¿Y le pasa algo? No, no. ¿Por qué? ¿Cómo hace el tuyo? Yep, yep, yep. Eso para mí fue revelador. Absolutamente revelador. Claro, al día siguiente fui a hablar con otro compañero alemán. Y le pregunté, Frank, ¿cómo ladra tu perro? En inglés otra vez, yo no hablo alemán. Me dijo, ¿y esa pregunta tan tonta? Sí, yo sé que es tonta, Frank, pero dime cómo hace tu perro. Pues como hacen todos los perros. Sí, sí, yo sé, pero ¿cómo hace el tuyo? Pues arf, arf, arf. Genial. O sea, yo, como ven, me gocé ese doctorado. Después, está el perro. Alemán. Indagando sobre eso, o sea, entender más ese proceso del escuchar, encontré el relato de un experimento que hicieron en los años 50, o sea, muy en la época de los trabajos de McCulloch, pero este experimento fue con gatos. Este experimento que lo reporta Heinz von Foerster, que se lo mencioné hace un momento. Aquí se lo voy a describir rápidamente. Ahí está un gato que se comió un ratón. Ahora, el experimento que hicieron es un experimento, recuerden, estamos en los 70s, es decir, que en esa época toda la ética de experimentos no estaba tan difundida, o sea que podían hacer cosas como la que hicieron, descerebrar a un gato, por ejemplo. Hoy en día, pues eso no se puede, en esa época era válido. Estaba vivo. Ahí está dormido. Aquel era lo que hacían, les interesaba entender el mecanismo de audición del gato en operación, o sea, no mataban al gato, en operación. Entonces lo que hicieron fue colocarle electrodos en el sistema auditivo del gato, desde un electrodo que está en la parte más externa hasta uno que está más cerca al cerebro. Y lo que querían era medir qué pasaba cuando llegaba una onda sonora en todo el proceso, desde antes de entrar al oído hasta llegar al cerebro. Pusieron 4 electrodos. Tenían una campana, pues se aseguraron que el gato no era sordo. La campana, digamos que se suena, esto pues no es cierto en estricto sentido, esta no es la onda sonora de una campana, pero digamos, para ilustrar, esta es la onda. La pregunta era, ¿qué marcaban los electrodos? Los electrodos ya conectados al sistema auditivo del gato. Lo que encontraron fue increíble. Esto que está acá. Esto que está acá es lo que los ingenieros eléctricos, electrónicos llaman ruido. Ruido, esto que está acá. ¿Qué quiere decir ruido? ¿Qué quiere decir ruido en este caso? Nivel de señal no es distinguible frente a lo significativo. Genial. Y fíjense la palabra que tú usas, no es distinguible. O sea, el gato no distingue el sonido de la campana del resto de sonidos que están en el ambiente. O sea que el gato no escucha la campana, no la distingue. Pero el gato no es sordo. Vaya lío. El gato no es sordo, suena la campana, pero no la distingue. Es decir, desde la perspectiva del gato, es indiferenciable el sonido de la campana del resto de lo que está pasando. De lo que están hablando los experimentadores del ruido de un carro que pasó. Todo eso es lo que se llama el ruido mezclado del entorno. Y de todo eso, el gato no diferencia el de la campana. ¿Qué hicieron estos experimentadores? Pues decidieron coger otro gato, un poco más preparado. Ahí está el gato más preparado, protegido además. Lo metieron en una canasta de estas y en pocas palabras lo que hicieron fue condicionar al gato. Entonces lo condicionaron a que el sonido de la campana estaba asociado con comer. Puro Pavlov, ¿no? Condicionamiento puro. Luego que estuvo condicionado, repitieron el experimento. Está el gato, está la campana, igual. Y pusieron nuevamente los 4 electrodos
Ahí están. Y repitieron el experimento y lo que encontraron fue esto que está acá. Digamos que la reducción se debe a la distancia que hay entre los electrodos. Este de acá está más alejado de la fuente, este está más cercano a la fuente. Nuevamente está exagerado, pero lo interesante es que el gato distinguía del ruido la campana. La campana. El gato aprendió a escuchar. El gato aprendió a distinguir la campana del ruido. Esto que estoy diciendo nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando aprendemos otro idioma. ¿Quién de ustedes habla mandarín? Ninguno. Es muy probable, imagínense ustedes una conversación con un chino en mandarín. Imagínense que está al frente y está hablando. Y yo les digo, bueno, díganme lo que escucharon. Probablemente ustedes me digan qué. No, la pregunta es díganme lo que escucharon. Replícame. Bastante claro. Es decir, lo que llamaríamos ruido. ¿Usted qué entendió? Ruido. Ruido. Pero probablemente si ustedes están durante un año viviendo en Pekín y para sobrevivir salen a hacer mercado, etcétera, digamos que un año después van a empezar a distinguir palabras asociadas con algo, probablemente de comer, cosas, y luego frases, y luego, etcétera. Lo mismo que le pasó al gato. Lo que era ruido, un año después ya no es ruido. ¿Qué hicimos? Aprendimos a distinguir, en este caso en el lenguaje. Aprendemos a escuchar. Aprendemos a escuchar. Aprendemos a escuchar. Muy bien, todo esto, por supuesto, se extrapola al resto de los sentidos. Fíjense las consecuencias que se derivan del argumento que estoy desarrollando. Esas consecuencias se enmarcan de lo que hoy en día se llama la biología del observar. La biología del observar. La síntesis de la biología del observar es la siguiente. En la biología del observar, el punto de partida, ahí sí entro en la parte metodológica, es observar los procesos biológicos asociados con procesos cognitivos, o sea, con actos de distinción. Y hoy en día es posible hacerlo cada vez de una manera más sofisticada. Con los escáneres que existen hoy en día es posible hablar con una persona, preguntarle y observar qué partes del cerebro están activándose y cuáles no en el proceso mismo de hacer distinciones o de conversar sobre lo que está distinguiendo. Eso es lo que hoy en día se llama neurofisiología. Algunos de los resultados que se han reportado son ¿cuáles? El primero es este. Todos los estímulos que llegan a nuestros sentidos son convertidos a impulsos eléctricos. Aquí está la neurona, el mecanismo de disparo de la neurona. Todos los estímulos son convertidos a impulsos eléctricos. Es decir, ¿qué es lo que llega al cerebro? Un impulso eléctrico. ¿Qué implicación tiene eso? Fíjate que si todos los estímulos son convertidos a impulsos eléctricos, este pajarito, aquí tiene la onda electromagnética, llega al mecanismo visual, pero lo que llega al cerebro es un impulso eléctrico. Pero además, si suena una campana que llega al oído, lo que llega al cerebro es un impulso eléctrico. Y si yo lo pincho a la persona con un alfiler, lo que llega al cerebro es un impulso eléctrico. Y el impulso eléctrico que llega al cerebro es básicamente de la misma, de un rango similar de intensidad. La pregunta es, ¿cómo distinguimos que el estímulo fue sonoro, visual, táctil, gustativo, olfativo? ¿Cómo? Ven tamaña pregunta, ¿no? Todo lo que llega al cerebro es un estímulo eléctrico. Luego, si lo único que llega es un estímulo eléctrico, ¿cómo sabemos?
que el estímulo fue auditivo, visual. Fíjense que la única forma de saberlo nuevamente es ponernos en una posición privilegiada como el experimentador con el sapo y la mosca y decirle al sujeto, no, es que fue un rayo de luz. Pero si ustedes se ponen en la posición del sujeto, pues lo que llega al sistema nervioso es un impulso eléctrico. ¿Cómo sabemos que el impulso es resultado de un estímulo visual, sonoro, auditivo? No, sino que llega a diferentes áreas del cerebro. Exactamente, llega a diferentes áreas del cerebro. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Observando pues, la operación del sistema nervioso y en particular del cerebro, porque la topología del cerebro, en este caso, el sistema nervioso, es la que determina el tipo de estímulo. Es decir, hay zonas del cerebro en donde está localizado lo que es auditivo, visual, etcétera, etcétera. Incluso es posible que una persona que esté, por ejemplo, en un ambiente completamente oscuro, es posible generar un impulso directo a una zona del cerebro y la persona reporta un sonido. Y lo que estoy haciendo yo es un estímulo directo a esa zona del cerebro. O lo mismo a una zona de un impulso correspondiente a algo visual. ¿Perdón? Por ahora estoy viendo. Claro, todo eso ocurre simultáneamente. Pero incluso si lo vemos por separado, hay zonas del cerebro que están más asociadas con unos y otros. Por ejemplo, un derrame cerebral que afecte una zona particular del cerebro puede afectar una cierta capacidad y no otra. Puede que a mí se me dificulte hablar, pero puedo seguir viendo. O puede que me afecte la capacidad de visual y puedo hablar. O puede que me afecte las dos. Pero esto se enreda más todavía, por lo que decía Marta Lucía. Lo que decía Marta Lucía es, bueno, pero cuando yo estoy observando aquí un pajarito, en el mundo alrededor mío está pasando muchas otras cosas. La persona que está al lado me habló al oído. ¿Qué es lo tercero que se ha encontrado? Que cuando este impulso visual llega al cerebro, simultáneamente al cerebro llegan a la misma zona, llegan otros estímulos. Y esos otros estímulos, la relación es más o menos esta. El efecto de lo que ocurre acá, un 20% tiene que ver con esto y un 80% tiene que ver con lo que pasa en mi cuerpo en ese momento. Para darles un ejemplo práctico de lo que quiero decir. Si ustedes empiezan a tomar una cerveza y luego otra cerveza y luego otra cerveza y les muestran algo, lo que les están mostrando va a cambiar en la medida en que más tomen. La foto que observan puede ser una maravilla. Y si no es suficiente maravilla, tómate otra. O lo contrario. Pero lo que ocurre acá, es lo que quiero decir, está asociado con el estímulo, pero está asociado también con todo lo que está pasando en ese momento. Ustedes pueden estar observando algo, y cuando están observando algo en particular, si alguien les pincha con un alfiler, ven otra cosa. Incluso estrellitas, y literalmente podemos ver estrellitas. Y fíjense que lo que pasó no es algo que nos afectó directamente el sistema visual. Fue un estímulo en otra parte del cuerpo y sin embargo afectó lo que estoy observando. Entonces, el proceso de observar es más enredado todavía. No depende únicamente de esto, sino depende de todo el sistema nervioso en el momento en que estamos haciendo la observación. ¿Qué otra cosa se ha encontrado? Que el sistema nervioso es una red cerrada. Es una red cerrada. Lo siguiente que se ha encontrado, al ser una red cerrada, el estímulo que viene gatilla, pero no determina el comportamiento
de la persona. Gatilla. No determina. En otras palabras, aquí se llama a esto que este sistema nervioso es estructuralmente cerrado. Estructuralmente cerrado es el nombre que se le denomina. Eso quiere decir que el estímulo gatilla pero no determina. Un ejemplo de lo que quiero decir. ¿Cómo se comporta un león frente a una gacela? Un león frente a una gacela. ¿Tienen hambre o no? Si el león tiene mucha hambre y observa a la gacela, se la come. Pero si después de comerse 10 gacelas llega la 11ª gacela, pues también observa una gacela y la gacela se irá. La ignora. Imagínense este escenario. Un león cachorrito se escapa de la manada, se pierde y llega donde una manada de gacelas que lo usan como entrenador para patear fútbol. O sea, de pelota de fútbol. El leoncito queda traumatizado y la próxima vez que vea una gacela sale corriendo. Luego lo que determina el comportamiento no es el estímulo, es la estructura. Ahora, el estímulo gatilla algo, pero no sabemos qué pasa. Si no hay estímulo, pues no hay nada que gatille. Ese es el otro componente. Si ustedes patean una piedra para mostrar la diferencia, pueden predecir con cierta precisión el comportamiento de la piedra, movimiento parabólico. Pero pateen un perro y difícilmente pueden predecir el comportamiento del perro. Si es muy chiquito, probablemente parabólico. Pero si es un pastor alemán o una Doberman o una de otros, pues el comportamiento va a ser distinto. Rottweiler. El sistema nervioso puede ser alterado. De hecho, normalmente se altera con los estímulos que lo afectan. Cuando ustedes escuchan un sonido, no solo están distinguiendo lo que están escuchando, sino lo que están escuchando puede afectar su mecanismo de escucha. ¿Es claro? Al punto que si yo exagero lo que estoy diciendo, los decibeles de lo que están escuchando pueden romper su tímpano. Y definitivamente la afectación es completa. A ustedes ya no van a escuchar. Y el efecto de eso fue el escuchar. Entonces, el escuchar puede afectar el mecanismo de escucha. Interesante eso. Eso es como el principio de un aprendizaje. O sea, el escuchar puede afectar el mecanismo de escucha. En general, el sistema nervioso puede ser afectado por los estímulos. Y de hecho, aparentemente lo que ocurre cuando el cerebro se está formando en los niños es que esa afectación se hace con más facilidad. Esa afectación, cuando no implica destrucción, se llama plasticidad. Plasticidad porque hay un acople entre el estímulo y lo que ocurre en el cerebro, o en el sistema nervioso, para ser más preciso. La plasticidad del sistema posibilita esa adaptación. Está ligada, como dije hace un momento, a su capacidad de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está el pajarito, aquí está la interacción con el mecanismo de visión, pero si vamos al sistema nervioso, ahí tenemos una red del sistema nervioso. Cuando hay un acople estructural, es decir, esto se repite y al niño se le dice pajarito, pajarito, y el niño empieza a hacer desde pequeño esta asociación. El acople se refleja en el sistema nervioso de esta manera. Es un patrón de disparo del sistema nervioso o de la red neuronal, en este caso del niño. Esta es la respuesta actual a la pregunta con la que arranqué hace un rato, en donde les decía, cuando observamos algo, lo que aparece en el cerebro es una foto de lo que observamos. Eso era una de las explicaciones de la época de Descartes, antes que Descartes. Lo que está ahí es una pintura de lo que estamos observando,
La respuesta es no. Lo que hoy en día se observa son patrones de disparo, ese es el término que se utiliza. Es un patrón de disparo de una red neuronal. Cuando ese patrón de disparo es el mismo, cada vez que el estímulo es este, lo que está ocurriendo es que esta persona observa algo. Ese algo, pues si lo asociamos al lenguaje, lo va a llamar, qué sé yo, pajarito. Pero eso ocurre en esa persona. En esa persona. Consecuencias de esto. Con esto va a terminar. Si la percepción del objeto es determinada estructuralmente por la configuración del sistema nervioso de quien observa, eso quiere decir lo que planteaba Diego. Diferentes observadores percibirán diferentes objetos dado el mismo estímulo. No es que perciban de manera diferente el objeto, perciben diferentes objetos. ¿Qué quiere decir con que perciben diferentes objetos? Si yo grafico lo que antes decía, yo tengo allá una persona que está observando este pajarito, y si observo, digamos, el sistema nervioso en ese momento, observaría un patrón de estos. Y cada vez que la persona observa esto, lo que ocurre es esto que está acá. Pero si tengo otra persona, lo que observaría sería esto. Este patrón de observación siempre es el mismo para esta persona, y es lo que le permite a esta persona hablar de este objeto o de la clase de estos objetos. Este patrón de observación siempre es igual para esta persona, y es lo que le permite a esta persona hablar de esta clase de objetos. Estos patrones no son los mismos. Claro, claro, y va, como decía hace un momento, adaptándose. Un niño, por ejemplo, probablemente aprenda a diferenciar pajarito, y probablemente si tú le muestras un águila diga pajarito, y si le muestras un búho dirá pajarito. Más adelante, si tú empiezas a hacer la distinción pajarito, águila, búho, en ese acople que estamos diciendo, el niño empieza a hacer la distinción: pajarito, búho, águila. Y tú le muestras una paloma y le dirá o pajarito, o búho, o águila, dependiendo a cuál de ellas la asocia. Y si tú insistes en la distinción, el niño en algún momento hace la distinción. Y así va aumentando el lenguaje que está usando asociado a las distinciones que está haciendo. La pregunta que surge es la que planteó Diego. ¿Cuál fue la pregunta? Pero plantéala en los términos que estamos usando hasta ahora. ¿Qué utilidad tiene o qué practicidad tiene ver los diferentes puntos o las diferentes aves, las diferentes imágenes de aves, si se quiere llegar a una decisión sobre esa ave? Sí, pero digo, si lo planteas en los términos que he dicho hasta ahora, no lo plantearía en términos metodológicos, de qué utilidad, sino en términos epistemológicos. Aquí es, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tengo dos personas que están reconociendo de la misma manera un objeto, pero entre ellas la distinción que hacen no corresponde. Sin embargo, actuamos como si efectivamente correspondiese, o sea, como si esto fuera igual. Es decir, si esta persona le dice acabo de ver un pajarito azul, esta persona probablemente dirá pajarito azul, déjame ver. Y si observa esto dirá perfecto, tiene razón, un pajarito azul. Sin embargo, si observamos experimentalmente lo que está ocurriendo en el sistema nervioso de los dos, es distinto. ¿Cómo es que llegamos a aparentemente hablar de lo mismo? ¿Cómo podemos hablar de un conocimiento que es compartido? Esa es la pregunta de fondo. La respuesta desde el constructivismo radical es la siguiente. Primero, compartimos una estructura fisiológica similar. Nuestra estructura biológica es parecida. Somos mamíferos parlantes. Es algo importante.
O sea, la estructura biológica nuestra es similar. No es exactamente igual, pero es similar. Por lo tanto, nuestra capacidad para hacer distinciones es muy parecida. O sea, ninguno de nosotros tiene la capacidad de escuchar frecuencias naturalmente de más de 20.000 Hz o menos de 20 Hz. Ninguno. Segundo, coordinamos nuestras acciones alrededor del objeto percibido. Es decir, que el objeto es el token para esa coordinación. Y fíjense que aquí la ontología del objeto no está asociada al objeto. El objeto es un token de coordinación. Ustedes vieron una película que en inglés se llamó, la traducción es como algo así como Los dioses deben estar locos, alrededor de una botella de Coca-Cola. Si recuerdan esa película, la botella de Coca-Cola cae de un aeroplano en medio de un grupo de bosquimanos. Y los bosquimanos lo que empiezan a hacer es ver qué hacen con eso. Fíjense que para nosotros, si le preguntamos a alguien de nuestra cultura qué es ese objeto, probablemente todos estaremos de acuerdo en decir eso es una botella de Coca-Cola. Eso es una botella de Coca-Cola. O sea, ontológicamente es una botella de Coca-Cola. Pero para un bosquimano eso no es una botella de Coca-Cola. Eso... No, inicialmente en la película, si ustedes se acuerdan, eso pasa a ser de un instrumento para almacenar agua, después para amasar, y en algún momento alguno de esos llega y ¡pa!, le pega a otro y se vuelve un arma. Y cuando se vuelve un arma, el jefe de la tribu dice: usted tiene que devolverle eso a los dioses. Y arranca la travesía del bosquimano a devolverle eso a los dioses. ¿Qué es ese objeto para los bosquimanos? Es lo que en algún momento acuerden que es para ellos, en términos de la coordinación que ellos van a tener alrededor de ese objeto. Entonces fíjense que la ontología no es del objeto, la ontología es del observador. Aquí se habla de la ontología del observador, no de la ontología del objeto. Ahora, si el objeto es el token de coordinación, el lenguaje posibilita esa coordinación. Y es a través del lenguaje que hacemos la coordinación. De hecho, el lenguaje aparece como un coordinador de coordinación de acciones. Porque si el objeto coordina acciones, alrededor de esto que llamamos mesa hacemos algo, con esto hacemos algo en términos de coordinación. Cuando hablamos del objeto, podemos coordinarlo entre nosotros sin el objeto. Yo te digo, por ejemplo, por favor, tráeme el computador a mi oficina, y el computador no está acá. Sin embargo, cuando yo dije eso, va a haber una coordinación. Es una coordinación de acciones de objetos que son coordinación de acciones. O sea que el lenguaje aparece como un coordinador de coordinación de acciones. Si dibujo nuevamente lo que quiero decir, yo tendría a todas estas personas coordinando sus acciones alrededor de esto que está acá. Pero esto que por supuesto le damos un nombre, pajarito, gorrión o como quiera, que culturalmente es compartido, pues coordinamos nuestras acciones alrededor de eso que está ahí. La complejidad de la comunicación está asociada con todo esto que he dicho hasta ahora. Comunicarnos con otros, por lo tanto, es un proceso extremadamente complicado. Extremadamente complicado. Si pensamos que cuando yo le digo a alguien, por favor escríbeme, Eleonora, por favor escríbeme el contrato para mañana, si pensamos que con decir eso ya me coordiné, me comuniqué con Eleonora, estamos muy lejos de lo que es comunicarse hoy en día. Y digo hoy en día porque hoy en día culturalmente es cada vez más evidente esas diferencias culturales. Los grupos de trabajo en las organizaciones son cada día más interculturales.
Por lo tanto, toda esta complejidad de lo que estamos diciendo, de comprender, observar, distinguir, está vigente ahí. Si nuestra posición es que el mundo es objetivo, pues el proceso de comunicación va a ser muy complejo. Vamos a estarnos estrellando continuamente con esa dificultad de comunicarnos. En este contexto, ¿qué es comunicarnos? Eso es lo que quiero que hagamos mañana. Comunicarnos en este contexto, ¿qué significa? O sea, ¿por qué es tan complicado llegar a acuerdos en comunicación? ¿Por qué después de decenas de acciones para hacer algo, María del Pilar me dice, no, pero es que aquí tenemos problemas de comunicación? Y es cierto, los tenemos. Pero después de ver esto es evidente que los tenemos. Yo creo que parte del problema está en que comprendemos comunicarnos de una manera distinta, de una manera muy simplista, que no corresponde a esta complejidad de lo que es el mundo hoy en día. Porque necesitamos repensar lo que es el proceso de comunicación y actuar en consecuencia con esa complejidad del proceso. Pero si no estamos de acuerdo en eso, creo que va a ser muy difícil para nosotros como universidad comunicarnos adecuadamente. Parte de lo que quisiera hacer mañana es ofrecer un espacio de conversación que sea común para que acordemos lo que entendemos por comunicarnos y actuemos en consecuencia. Un acuerdo que en últimas es un acuerdo. Mañana empezamos a construir el acuerdo en la medida en que lleguemos a un acuerdo. Muy bien, ¿preguntas sobre esto?